12. Y también Levíticos capítulo 19, verso 3. Vamos a leer primero Éxodo capítulo 20, verso 12. Dice: honra a tu padre y a tu madre, entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. Y dice ahora Levítico capítulo 19, verso 3. Cada uno de ustedes tenga gran respeto por su madre y su padre, y siempre guarde mis días de descanso. Yo soy el Señor su Dios. Levíticos capítulo 19, verso 3. Ahí están estos dos versículos. Usted puede meditar de ellos mientras está sentado, y mientras estamos hablando la palabra de Dios puede tomar su lugar y podemos bendecir el nombre del Señor. Podemos glorificar a Dios. Aunque tengamos ahí el cubrebocas, no nos va a impedir exaltar el nombre de Dios. Amén. Yo le voy a pedir que usted ahí, aunque usted esté sentado, usted glorifique el nombre de Dios, no se canse. Y si la palabra del Señor le llegó a usted, diga: amén, esa es para mí, esa la tomo, ¿verdad? Esa es mía, no la dejo pasar de aquí. Porque la palabra de Dios la debemos de tomar. Debemos agarrar las promesas de Dios en nuestra vida. Muy bien, ¿están serios? ¿Tristes? ¿Enojados? ¿No? Bueno, que se note, ¿ok? Que se note. ¿Pueden dar gloria a Dios? Sí, que los hermanos que no vinieron, ¿verdad? Que les cause envidia de la buena por no estar aquí, ¿no? Bueno, saludo a todos los hermanos que nos están siguiendo por las redes. Hay algunos que por distancia no pueden estar y que se conectan en diferentes lugares y pues no pueden venir. Pero hay unos que quizás, o algunos que por circunstancias laborales o físicas también, pues no pueden estar en este lugar, y los entendemos. Pero hay algunos que se perdieron la dicha de estar en este lugar porque no quisieron. Quiero confesarles algo hoy. No tenía ganas de venir hoy a la iglesia. Le dije a mi esposa, me levanté así como que no tengo ganas. En serio, hermanos. Me levanté, me senté en la cama y dije: no tengo ganas. Quisiera que alguien me hablara y me diga: pastor, no se preocupe, yo predico hoy. Pero ya estando aquí, ya estaba ansioso porque comenzara esto. De hecho, presioné a los jóvenes para que comenzáramos. Porque ya estando en la casa de Dios, todo cambia. La atmósfera cambia. Cuando estás en casa, obviamente por las cobijas, por el sueño, no quieres levantarte. Y porque es dominguito de descanso también. Pero ya estando aquí en la casa de Dios, la atmósfera cambia. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Todo cambia. Uno quiere seguirse de filo aquí en la casa de Dios. Bueno, vamos a hablar hoy un tema muy interesante para los niños, ¿verdad? Para los niños, pero también para los padres. Porque van a decir los padres: bueno, no tiene caso que yo esté aquí, entonces dejemos a los niños ahí y nos vamos a casa. Pero no, también es para nosotros como padres. Muy bien, vamos a hablar de el respeto a los padres y la honra a los padres. Diga conmigo: respeto a los padres y la honra a los padres. Uno podría pensar que es lo mismo, honrar a los padres y respetar a los padres es lo mismo, pero no es lo mismo. Entonces hay una gran diferencia entre respetar a los padres y honrar a los padres, y vamos a verlo conforme a la palabra de nuestro Dios. Tomando pues entonces el segundo versículo que leímos, vamos a ver primero el respeto a los padres. Respetar a los padres, la importancia, lo que la Biblia nos marca, lo que la palabra de Dios nos enseña, lo que nos ordena, porque es una ley de Dios.
Y podremos uno ir contra la ley humana, contra la ley terrenal. Uno puede ir en contra de las leyes, incluso no podemos. Hay sanciones en la tierra, hay sanciones si uno no obedece las leyes terrenales o las leyes humanas. Hay sanciones. Pero uno puede decir, pago la multa, ¿verdad? No puede decir, pago cárcel y ya. Al mes, a los 15 días salgo, o pago mi multa y lo recupero. Uno puede transgredir las leyes terrenales, pero las leyes de Dios no, porque es un principio de vida. Porque las leyes de Dios no son para agradar a Dios, sino para que nuestra vida sea más dichosa, para que nuestra vida sea mejor. Para eso Dios nos la dejó a nosotros. Entonces nosotros vamos a ver el Levíticos capítulo 19 verso 3 dice: cada uno de ustedes tenga gran respeto por su madre y su padre. Diga conmigo, gran respeto por su madre y su padre. Esto quiero hoy compartirles esta enseñanza en base a lo que los doctores rabínicos, los maestros de la ley, de Israel, quienes tuvieron la palabra de Dios en sus manos, o sea, quienes Dios les entregó esta ley bendita en sus manos, que es al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. ¿Cómo el pueblo de Dios interpreta el respeto hacia los padres? ¿Cómo el pueblo de Dios interpreta el respetar a nuestros mayores? La explicación entonces que da hacia el respetar es respetar y obedecer. Respetar y obedecer. Cuando ellos leen en la Torá, en la ley de Moisés, la palabra respetar a sus padres, respetar y respetarás a tus padres. Cuando ellos leen este versículo, que ustedes deben de tener un gran respeto por sus padres, habla acerca de temor, de tener temor hacia los padres. Pero es un temor no como el que conocemos, ¿verdad? Ese temor de cuando en la noche queremos salir afuera y nos da miedo. Ese es un temor de miedo. Pero el temor que es aplicado a este versículo es un temor reverente, es un respeto. No se trata de tenerles miedo a los padres, se trata de tenerles un respeto. Y eso es algo de lo que se ha perdido en nuestra sociedad en este tiempo. Amén. El respeto hacia los padres es algo de lo que hoy no solo los hijos, por eso digo que este tema no solo es para los niños, para los adolescentes y para los jóvenes, sino también es un tema para los padres. Porque vivimos en una actualidad donde los padres no han impuesto este respeto hacia ellos, donde los hijos han sobrepasado la autoridad, donde los hijos se han elevado por encima de los padres. Entonces, como padres Dios nos da la autoridad a nosotros por ser padres, procreadores, por tener la tutoría de nuestros hijos. Dios nos da la autoridad de que nuestros hijos nos respeten sí o sí. Amén. O sea, no es opcional. La ley de Dios no es si quieres me respetas, si no, no te preocupes, no pasa nada. No, la ley de Dios, el mandamiento de Dios se habla de un respeto sí o sí. Tiene que ser firme.
Entonces habla de un temor reverente. Los que somos más de atrás y más, ¿verdad? Nuestros padres podrían ellos hablarnos o platicarnos del respeto que tenían los hijos hacia los adultos, hacia los mayores, hacia los padres, cuando ellos les hablaban en sus épocas. Uno tenía que hablarle a su padre con la cara agachada. Cuidadito con que uno levantara la mirada, porque en ese momento, ¿cuántos lo vivieron? ¿No? Nada más tantito le levantabas la mirada al padre así, como queriéndole retar. ¿Qué hacía el papá? Ándele, mijo, para que se eduque. A mí no me levanta la mirada en reto. ¿Por qué? Porque cuando alguien está siendo disciplinado y levanta el rostro, es una muestra de reto. Entonces, yo recuerdo, porque tuve un abuelo duro. No, yo no tuve padre. No conocí a mi padre, y aquí está mi mamá, que Dios la bendiga, porque fue mi madre y mi padre. Y qué orgullo de tener a mi mamá ahorita. Pero tuve un abuelo que era duro de corregir, duro de educar. Y cuando yo le levantaba la mirada a mi abuelo, porque además, como no tuve padre, que me educó fue mi abuelo. Él me enseñó a trabajar desde mi corta edad, desde los 11 años. Me enseñó a salir a las calles, a ofrecer productos a los clientes. Me enseñó a no tener vergüenza y buscar el pan de cada día. Le doy gracias a Dios por la vida de mi abuelo. Hoy en día nuestros hijos no entienden la forma en que los educamos, pero cuando ellos crezcan, ellos van a agradecer la forma en que tú los educaste. Pero si nosotros no los educamos correctamente, ellos también nos van a culpar en la forma en que los educamos o que no los educamos, porque tuvimos miedo. Ay, mi hijo se va a ir de la casa. Ay, mi hijo va a quedar lastimado para toda su vida. Voy a lastimar sus sentimientos. Y luego con eso de que vivimos en una generación donde vivimos en un tiempo donde la adolescencia y la juventud es una generación de cristal. No lo toquen, ¿verdad? Porque se rompe. Yo recuerdo que mi abuelo me educó de esa manera. Era duro mi abuelo. Y a propósito me levantaba a las 6 de la mañana para ir a limpiarle a los animales. Y así mi abuelo me enseñó la importancia de respetar a nuestros mayores. Y él me decía, porque ya para ese tiempo yo también como joven ya quería retar al abuelo, ya quería provocarlo. Y ya él me decía, mira, mijo, en mis tiempos a nosotros nos educaron así. Ya no, y cuidadito con que levante la cara, y cuidadito con que haga, y cuidadito con que responda, porque ahí le va. Ese temor reverente que había hacia los hijos, hacia los padres, ese temor es del que Dios está hablando. Cuando Dios habla que los hijos deben respetar a los padres, habla de un temor reverente. El respeto, hermanos, incluye todo lo que no debemos hacer a nuestros padres. Por ejemplo, hoy se da mucho. Yo le he dicho a mi esposa algo sobre nuestros hijos. No dejes que tus hijos te hablen por tu nombre, ¿verdad? Oye, Odilia. Oye, Francisco. No.
Uno de los respetos que según la ley judía habla o habla al respecto a este versículo es de que no pueden llamarle a sus padres por sus nombres. Entonces, ¿cómo? Papá, padre, padre, ¿puedo hacer esto? Madre, ¿puedo hacer esto? No. Ay, jefecita, dame chance, salir. ¿No? Donde los padres dicen señora Odilia, señor Francisco, o Francisco, Odilia, lo que es peor. Nuestros hijos tienen que aprender a respetar y llamarnos como somos, sus padres. Porque ahí comienza entonces nuestra educación y nuestra formación hacia ello. Yo le voy a decir por qué, hermanos. Y por qué le voy a decir que este mensaje es para todos. Entonces, no debemos permitir que ellos se igualen a nosotros. Y nuestros hijos deben de aprender, los jovencitos, los adolescentes, deben de aprender a llamar a sus padres como son sus padres. Papá, padre, madre. Amén. Nuestro Mesías se refirió así a su madre. ¿Alguna vez usted ha leído un versículo en la Biblia donde dice, chale, jefecita? ¿No? ¿Verdad que no? Jesús dijo, madre. ¿Cómo dijo Jesús? Madre. Porque le tenía un respeto a sus padres. Entonces, igualarse, el querer ser como el padre, el querer elevarse y tomar el control o querer tomar la posición de padre, nos lleva a una falta de respeto. Y lo que la palabra de Dios nos enseña es respetar y obedecer a nuestros padres. Otra cosa, hermanos, como ejemplo de que uno puede hacer es de que un hijo, una hija debe respetar las pertenencias de los padres. Respetar las pertenencias de los padres. Y hoy en día nos sucede que los hijos, cuando toman nuestras pertenencias, no nos piden permiso. ¿Sabe que eso es muy importante? Que tu hijo te diga, papá, ¿me das permiso tomar esto? ¿Me das permiso o me prestas tu teléfono? ¿Me prestas esto? ¿Me prestas lo otro? Es muy importante que nuestros hijos aprendan a respetar nuestro espacio, a respetar nuestras cosas. Estoy hablándoles conforme a lo que los rabinos judíos hablan respecto a este mandamiento de Levíticos 19, verso 3. El respeto y la obediencia a los padres. ¿Por qué es tan importante, hermanos, aplicar esto en nuestra vida, en nuestra familia, con nuestros hijos? ¿Por qué es tan importante? Hay algo muy importante en el trasfondo de este tema y tenemos que entenderlo. Entonces, respetar el espacio de los padres, respetar las pertenencias de los padres, no tomar las cosas que son de nuestros padres sin su consentimiento. Eso implica obedecer. Eso quiere decir obedecer y respetar a nuestros padres. Otro ejemplo más es, no puedo contradecir o desobedecer a mis padres. No contradecir. A ver, apúntenle, hijos. No contradecir ni desobedecer a mis padres. No contradecir. Porque el papá da una orden. Y hoy es muy común que hoy en día nuestros hijos nos contradigan, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿O será que yo estoy viviendo en otro tiempo? ¿Verdad que sí? Nuestros hijos nos contradicen. Ya a los pequeños uno le dice, hijo, vas a hacer esto. Ay, papá, ¿no? Vas a hacer esto. Oh, papá, otra vez.
Y le voy a explicar por qué es tan importante obedecer. Una orden de un padre es muy importante. Y que el hijo lo obedezca, que los hijos lo obedezcan, es muy importante para ellos, para los hijos. Entonces, hermanos, este punto es muy importante, no contradecir a los hijos, no desobedecer a los padres. Amén. Toda desobediencia trae consecuencias en el cercano o en el largo plazo de nuestra vida. Lo que nosotros hagamos con nuestros padres lo vamos a vivir después con nuestros hijos. Si nosotros como hijos damos respeto a nuestros padres, respetamos hoy en día a nuestros padres, en un futuro que nosotros tengamos hijos, vamos a ser respetados por nuestros hijos o por los hijos. Entonces, el respeto, hermanos, el respeto que hablamos de acuerdo al libro de Números, amén, de Levíticos, perdón, 19:3. El respeto es una forma, el respeto y la obediencia es una forma de establecer líneas claras, es de establecer un carácter firme de que yo soy el padre y tú eres mi hijo. Yo mando y tú obedeces. Ay, papá, ¿cómo? Sí, yo mando y tú obedeces. Así de simple. No me gusta tu idea, papá. Pues aunque no te guste, ¿verdad? Yo mando y tú obedeces. Gloria al Señor. Dice, yo soy el padre. Establecemos líneas que yo soy el padre y tú eres el hijo. Y tú tienes la obligación de obedecer. No somos iguales. El problema de hoy en día no es tanto que los hijos no obedezcan. El problema de hoy en día no es que los hijos son rebeldes y que vivimos en un tiempo donde los hijos ya no nos respetan, ya no nos obedecen. El problema es que los padres hemos dejado que lleguen a ese punto, porque hemos olvidado estas leyes y estatutos y mandamientos de Dios. Hemos olvidado que Dios nos dio autoridad a nosotros como padres. Gloria a Dios. Dios nos dio autoridad a nosotros como padres de hacer que nuestros hijos nos obedezcan y nos respeten. Gloria al Señor. Tú no vas a establecer los límites de acuerdo a tu criterio. Tú vas a establecer el respeto de tus hijos conforme a lo que la palabra de Dios dice. Mira, hijo, la palabra de Dios dice que tú me debes mostrar respeto. Tú me debes demostrar obediencia. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Amén. Y como les dije al principio, uno puede pasar por alto las leyes de la tierra, los terrenales. Uno puede llevárselas de alto, pero las leyes de Dios traen consecuencias en nuestra vida, de acuerdo a la palabra de Dios. El que no respetemos la palabra de Dios, Dios dijo, hijos tienen que obedecer y respetar a sus padres. Si el padre les dijo, tienes que hacer esto, el hijo lo tiene que hacer. Si el padre dice, tienes que hacer esto, el hijo lo tiene que hacer. Cualquier cosa, todo aquello que el padre mande que haga el hijo, amén, el hijo lo tiene que hacer. Porque los padres, formamos a nuestros hijos, les enseñamos a nuestros hijos las responsabilidades. ¿Por qué?
porque somos padres, somos tutores. Todo lo que nosotros mandamos hacer a nuestros hijos es para que ellos aprendan en la vida. Gloria al Señor. Todo padre que no tiene autoridad para mandar a su hijo a hacer algo, ese padre no tiene esa responsabilidad de hacerlo, o ha perdido esa autoridad de hacerlo. Ese hijo va a crecer sin la tutoría de un padre y sin el respeto de hacia un padre, y ese hijo va a aprender esa forma de vida, y el día de mañana él no va a obedecer ni va a respetar a sus padres. Y así es una cadena. Es una cadena que se va haciendo. Por eso es que hoy en día, como se han perdido estos valores, como hoy no se escudriña la palabra de Dios, como hoy en día, hoy se busca en Google cómo educar a mis hijos, ¿sí o no? ¿Verdad? Los recién casados dicen, y ya cuando tienen hijos, a ver, ¿cómo cuidar a un niño? ¿Cómo educar a un hijo? Ya cuando están adolescentes, ¿cómo le hago para educar a mi hijo? ¿Por qué? Porque hemos perdido la base, que es la palabra de Dios, donde nos da a nosotros autoridad como padres, a nosotros autoridad como padres sobre nuestros hijos. Diga conmigo, autoridad. Dios te da autoridad como padre. Dios te da autoridad como padre. Dios nos delegó a nosotros esa autoridad. Amén. Claro, no por esto va a decir, hijo, plancha mi ropa, lava mis tenis, ¿verdad? Ahí dice la palabra que tienes que obedecer. Claro que tiene que ser con congruencia. Sí. Uno le puede decir a su hijo, hijo, recoge tu cuarto, lava los trastes con que comes, vamos a hacer esto, haz lo otro, haz aquello. Porque uno lo está preparando para la vida y uno lo sabe. Les hablaba de mi abuelo. Yo no tuve un padre, pero tuve a mi abuelo que fue como mi padre. Y a las 6 de la mañana, me ponía arriba de su diablito y me llevaba por las calles de Celaya para llegar a una colonia y tender el puesto a las 7 de la mañana, tender el puesto. A esas horas me levantaba mi abuelo, 6 de la mañana. No, yo sé que usted tiene una historia a lo mejor más impactante que el mío, ¿no? Pero eso que mi abuelo hacía, no lo hacía para molestarme, no lo hacía para eso, lo hacía para enseñarme. Hoy en día sé que el que madruga, ¿en qué pasaje viene? ¿En qué versículo viene? A ver, dígame, a ver si sabe leer la Biblia. Hoy en día sé que el que madruga, ¿qué pasa? Dios le ayuda. Y es verdad, es una frase muy real. Y mi abuelo lo repetía muchas veces. Cuando íbamos de camino, cuando me levantaba, yo no quería levantarme. Hijo, el que madruga, Dios le ayuda. El que madruga, Dios le ayuda. Ya mi abuelo me traía harto con esa frase. Harto que me traía. El que madruga, Dios le ayuda. Pero yo veía que este hombre se iba a las 6 de la mañana al mercado de abastos a venderle a todos aquellos que llegaban a las 6 de la mañana a vender. Y él regresaba de allá del mercado de abastos 10 de la mañana bien almorzadito y con harto dinero en la bolsa. Y comía de a gratis para acabarla. De a gratis. Cuando él venía, muchos comerciantes apenas iban saliendo de sus casas para ir a vender. Mi abuelo ya les había ganado el mandado. Mi abuelo regresaba a las 12 del día. Mi abuelo estaba durmiendo, descansando. Pero ya mire, con harta paca aquí en la bolsa. Le iba muy bien a mi abuelo, muy bien. Y nos sostuvo a todos, a toda la familia.
Mi abuelo tomó el lugar de un padre, la verdad, y Dios lo honró hasta su muerte. Pero fue un gran padre para nosotros. Nos enseñó lo que no entendemos de jóvenes, de adolescentes. ¿Por qué me tienes que levantar a esta hora? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Hoy lo agradezco. Y no solo yo, hermanos. Un día le preguntaba a mis hermanos: ¿quién de ustedes no los llevó mi abuelo a vender con él? Todos levantaron la mano y dijo: a mí me llevó a vender. A mí me llevó, a mí me llevó, a mí me llevó. Todos mis hermanos, mi abuelo los llevó a enseñarles a ganarse el pan cada día, a enseñarles a que no robar, a que uno no debe robar para alimentarse, uno tiene que aprender a ganarse la vida. Todos mis hermanos se nos enseñó así, y mi abuelo fue el tutor, fue el padre que nos enseñó. Nuestros hijos hoy no entienden por qué los mandamos a barrer la casa, no entienden por qué los mandamos a limpiar los trastes, no entienden por qué, porque su cerebro no logra captarlo. Ellos piensan que uno les manda a hacer eso para que uno se quede dormido en la cama, acostado, sentado, y uno no haga nada. Ellos no entienden que es una formación de vida, que es una forma de educarlos para que el día de mañana no se vuelvan amantes de lo ajeno, que por la pereza, por la flojera, ellos quieran tomar lo que no es suyo, porque no les enseñamos como padres a ganarse la vida. Todo esto tiene una lógica. Dios nos dio autoridad a nosotros. Si tú ves que tu hijo ya no te respeta, ya no te obedece, es porque has perdido la autoridad de padre. Y hoy vamos a decirle al Señor: dame esa autoridad de padre. Que cuando tú le hables a tu padre no haga falta el cinturón, no haga falta la vara de corrección, sino con simplemente de hablarle a tu hijo, digo: está bien, papá, me callo y obedezco. Porque Dios te da autoridad de padre. Dios te va a dar autoridad de padre, y tus hijos te van a obedecer porque están viendo un ejemplo, porque están viendo una autoridad. Gloria al Señor. Y a los hijos Dios les dice: más les vale obedecer a sus padres. A los hijos Dios les dice hoy: más les vale respetar a sus padres. Gloria a Dios. Más les vale hacerlo, porque son principios. Entonces, el respeto es una manera de establecer límites, de que yo soy el padre, tú eres el hijo, yo mando, tú obedeces. No hay más. Hay que trabajar con nuestros hijos así. Yo soy el padre, según la palabra, yo soy el padre, yo mando, tú obedeces. Tienes que obedecerme. La palabra de Dios así lo dice. Gloria al Señor. El problema de que la sociedad que te vivimos hoy en día, de esa generación de cristal, ¿sí?, de los jovencitos, los adolescentes, que todo les duele, que todo les molesta, el problema de ello es porque los padres han perdido la autoridad de padres. Ese es el verdadero problema. No es que esta generación ya no haya nacido con otro chip y con otro gen. No, eso es una mentira. El problema de eso es que los padres han perdido la autoridad hacia los hijos. Y el Señor me hablaba a mí, el Señor me podía a mí: si tú no muestras autoridad como padre, tus hijos te van a sobrepasar. Y va a llegar un momento donde tus hijos no te van a obedecer. Los hijos tienen que aprender a obedecer según la palabra de Dios. Y hay una lógica de todo esto. Amén. Hay algo, es natural, es de parte de Dios que así sea. Entonces, establecemos límites como que ellos son los hijos y ellos son los que tienen que respetar, son los que tienen que obedecer. Nosotros fuimos hijos alguna vez, y si no respetamos a nuestros padres, y si no obedecimos a nuestros padres, quizás fue porque vivimos en una ignorancia. Quizás fue porque vivimos en un tiempo donde no había esta palabra, o no nos enseñaron a hacerlo. O quizás fue porque no tuvimos un padre. O sea, cualquier circunstancia puede pasar. Y quizás ahora que tenemos hijos, torpemente estamos educando a nuestros hijos.
Pero es importante apegarnos a la palabra de Dios para entender que Dios nos ha delegado esa responsabilidad, esa tutoría de padres. Y eso es una gran obligación para nosotros. Porque los hijos que tú hoy vas a educar, el día de mañana van a ser padres. Amén. Gloria a Dios. Entonces, vemos la importancia de respetar, que es, les hablaba que vamos a hablar 2 puntos. Uno es el respeto hacia los padres, la obediencia y el respeto hacia los padres, y la honra hacia los padres, que son 2 cosas muy diferentes y son los mandamientos que encontramos en la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros educamos a un niño con disciplina y aceptar la autoridad de los padres, escuche esto: cuando nosotros educamos a nuestros hijos con la disciplina de aceptar la autoridad de los padres, es decir, cuando yo le digo a mis hijos: hijos, yo soy su padre y me respetan. Yo soy su padre y me obedecen. Cuando nosotros educamos nuestros hijos a esta manera, lo estamos entrenando. Fíjese bien, por eso la importancia. De ahí la importancia, hermanos. Por eso les digo, Dios nos delegó a nosotros una responsabilidad a nuestros hijos. Cuando nosotros educamos a nuestros hijos y le decimos: ¿sabes qué, mijo? Yo soy tu padre y me respetas. Yo soy tu padre y me obedeces. Cuando nosotros hacemos esto y nuestros hijos lo entienden, nosotros estamos encaminando nuestros hijos hacia la obediencia divina. Gloria a Dios. ¿Sí me entendió? ¿Sí me entendió? Lo estamos encaminando para que ellos obedezcan al Padre Celestial. Ellos obedezcan a la máxima autoridad, que es Dios. Si los hijos no respetan a los padres y no obedecen a los padres, ¿cómo van a obedecer y a respetar a Dios? ¿Da la importancia? Tiene lógica. Esto es la interpretación de los maestros de la ley, los intérpretes de la palabra de Dios, los rabinos de Israel, y es la forma que ellos aplican Levíticos 19:3. Ellos entienden que cuando los hijos son educados de esta manera, el respetar a los padres, cuando los hijos saben que tienen que respetar y los padres se dan a respetar, entonces ellos saben, los padres saben que están haciendo bien su chamba, como decimos. Están haciendo bien su trabajo, porque ese hijo va a aprender a respetar a la máxima autoridad, que es Dios. Gloria al Señor. Y no le va a costar trabajo respetar la máxima autoridad, que es Dios, porque ha aprendido a respetar, ha aprendido a obedecer a sus padres. Cuando Dios le diga: mira, hijo, no hagas esto. Cuando Dios le diga: mira, hijo, no vayas allá. Cuando Dios le diga: esto no puedes hacer, ese hijo va a aprender a decir: está bien, no voy, porque quiero obedecer a mi máxima autoridad, que es Dios. Porque sé que la obediencia trae grandes beneficios. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo cuando usamos nuestra autoridad como padres, lo que estamos haciendo nosotros es entrenando a nuestros hijos, entrenándolos para que ellos, cuando lleguen a su edad adulta, cuando ellos cumplan ya su edad, aquí en México a los 18 años, por ejemplo, cuando los jovencitos dicen: ya quiero que llegue a los 18 años porque ya nadie me va a mandar. Ya quiero que llegue, ya quiero tener mi credencial para enseñarse. Aquí están, ¿verdad? Los hijos dijo: ya quiero cumplir mis 18. ¿Para qué? Para independizarme, para mandar, ya, para que nadie me mande. Pero para ese tiempo usted ya educó a su hijo, ya lo entrenó bien, de tal manera
que ese hijo, aunque quiera hacer lo que quiera hacer, no sé por qué va a decir, no sé por qué, pero algo me dice que no está bien lo que voy a hacer. Algo me dice que no es correcto. Ese hijo sabe que tiene que obedecer a la máxima autoridad, que es Dios de los ejércitos. Démosle una fuerte ofrenda de palmas al Señor, por favor, para que no se duerma. Amén. Ahora vamos con honrar a los padres. Diga conmigo, honrar. ¿Qué no es lo mismo? Obedecer y honrar. Yo pensaba que sí. Yo pensaba que cuando la palabra de Dios dice honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida, yo pensaba que era obedecer. Pero lo sorprendente es que en la ley rabínica el honrar a los padres es algo muy diferente a obedecer y a respetar a los padres. Entonces ellos aplican estos dos versículos, que es Levítico y que es Éxodo 20:12, de forma distinta. Y vamos a ver nosotros entonces qué dice el tema de honrar a los padres. Honra a tu padre y tu madre, entonces tendrás una larga vida y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. ¿Dónde está este versículo? ¿Dónde está este versículo? Éxodo 20:12. ¿Y qué dice Éxodo capítulo 20? ¿O qué nos enseña Éxodo 20? Todo el capítulo 20. ¿Qué nos enseña? Los 10 mandamientos. Entonces aquí los jóvenes pueden decir: hermano, usted está usando un versículo que ya no se aplica para nuestros días. Usted está usando un versículo que quedó en la ley y estamos bajo la gracia. Fíjese la manera de entender hoy las escrituras. Hoy se nos ha enseñado que la ley de Dios quedó en la gracia. Que la ley de Dios quedó en el pasado y que hoy vivimos bajo la gracia. Por lo tanto, porque la Biblia dice el fin de la ley es Cristo, pues la ley quedó en el pasado y ya no se aplica a nuestros días. Sin embargo, yo le voy a demostrar, conforme a la palabra de Dios, que la ley de Dios sigue vigente hasta nuestros días. Yo sé que muchos se van a espantar por eso, pero la ley de Dios sigue vigente hasta nuestros días. Vamos a verlo. Primeramente leemos Éxodo capítulo 20, verso 12. Aquí es donde encontramos: no tengas ningún otro Dios, o no tengas dioses ajenos delante de mí. Aquí es donde encontramos: no tengas ninguna clase de ídolo, de imagen, ninguna cosa semejante en los cielos. Aquí es donde encontramos: guardarás el día de reposo para santificarlo. Aquí es donde encontramos todos los mandamientos del Señor, y dentro de ellos encontramos: honra a tu padre y a tu madre, entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. Honra a tu padre y a tu madre. Pero esta palabra de honrar a los padres, hermanos, tiene un significado muy importante. Y vamos a ver que por qué se tiene que aplicar, y se aplica hasta nuestros días. Primeramente vamos a ver cómo interpreta el pueblo de Dios, o según los maestros de la Torá, acerca de honrar a los padres. La palabra entonces de honrar a los padres, que es el primer mandamiento con promesa, amén, es aplicado de acuerdo a la obligación. Fíjense cómo lo interpretan los rabínicos judíos. Los sabios judíos dicen
que honrar a los padres incluye la obligación de atender a los padres, acompañarlos, llevarlos y traerlos, y darles el sustento. Gloria a Dios. Amén. Esto se traduce: tu fin de semanita, cuando te pagaron, a ver, algo aquí va a ir para mis papás. Ay, hermano, eso ya quedó en la ley, que eso nos duele y no queremos hacerlo. Dice Dios, honrar a tus padres no es el respeto, porque eso ya lo hablamos atrás. Honrar a los padres es cuidarlos, no desatenderlos, no olvidarnos de ellos, no abandonarlos y sostenerlos. ¿Cómo sabe usted eso, hermano? ¿Cómo sabe que honrar a los padres es eso? Vamos a ver palabras del mismo Jesús, del Maestro, de Yeshua. Veamos ahí en Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15, verso 3 al verso 6. ¿Ya se quieren ir? Qué bueno, porque nos falta mucho todavía. Amén. Capítulo 15, verso 3 dice: Jesús le respondió: ¿por qué ustedes es una pregunta. ¿Por qué ustedes por sus tradiciones violan los mandamientos directos de Dios? Jesús, Yeshua, el Maestro, le está haciendo una pregunta retórica a los maestros de la ley en ese tiempo. Y le está diciendo: ¿y por qué ustedes por sus tradiciones violan los mandamientos directos de Dios? Por ejemplo, dice: honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre, de su madre, tendrá que morir. Sin embargo, fíjense, por eso a veces queremos aplicar las escrituras a nuestra manera. Queremos aplicar la Biblia como nos conviene. En los tiempos del Maestro, de Yeshua, en sus tiempos aplicaron esta ley, el quinto mandamiento, a su manera. Jesús les dice: sin embargo, ustedes dicen, está bien que uno les diga a sus padres: lo siento, no puedo ayudarlos, porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. Fíjense, de esta manera ustedes afirman que no hay necesidad de honrar a los padres, y entonces anulan la palabra de Dios por el bien de su propia tradición. Lo que está diciendo es de que los rabinos, los maestros de la ley en los tiempos de Yeshua, ellos permitían que los hijos no apoyaran económicamente a sus padres. Permitían que los hijos se desobligaran de ese quinto mandamiento por una excusa. ¿Sí? Si los hijos decían: yo voy a dar mi diezmo, yo voy a dar mi ofrenda al templo, entonces pues ya no puedo darle a mis padres. El problema es que se estaba desobedeciendo, y esa era la reclamación de Jesús. Ustedes están transgrediendo el quinto mandamiento, que es honrar a los padres, porque ustedes dicen: yo voy a darle a Dios mi ofrenda, pero por darle a Dios ya no voy a darle a mis padres. Entonces Jesús les dice: fíjense cómo por su tradición, por la tradición de ustedes, están desobedeciendo la ley directa de Dios. Entonces Jesús estaba enseñando el deber de honrar económicamente a los padres. Aleluya. Como dijo una hermana, aquí es donde la marrana torció el rabo. Ay, hermano, ¿cómo? ¿Quieres que te vaya bien? Jóvenes, ¿quieren que les vaya bien?
Mm, mm, ¿Quieren que les vaya bien? ¿No hay jóvenes hoy aquí? Jesús les estaba diciendo: ustedes han malinterpretado este mandamiento. Ustedes, por su tradición, dicen: no, yo con el tal de ofrendar para la iglesia, ofrendar para el templo, no me queda para darle a mis papás. Entonces había una excusa ahí. Y los rabinos decían, los rabinos consentían esa acción en los tiempos de Jesús. Los rabinos consentían esto. Por eso le digo que la ley sigue vigente. Jesús no vino a quitar ese mandamiento, al contrario, Él vino a decirles que estaban mal lo que estaban haciendo. Les digo: ustedes están desobedeciendo el quinto mandamiento, que es honrar a tu padre y a tu madre, cambiándolo por su tradición, diciendo: bueno, si tú traes a la iglesia, aunque no les des a tus padres, está bien, no pasa nada, Dios sabe que le diste a Él. Gloria a Dios. Fíjense, a veces queremos aplicar la Biblia a nuestra conveniencia. No, hermano, quedó la ley en el pasado, hoy estamos bajo la gracia, la ley quedó allá. No, la ley sigue vigente. Jesús lo está afirmando. Jesús lo está. ¿Dónde está diciendo Jesús que la ley quedó abolida? ¿Dónde está diciendo Jesús que la ley quedó en el pasado? La ley sigue vigente. Y ahora, si vamos aún más, vamos a ir al libro de Efesios capítulo 6 verso 1 al verso 3. Efesios capítulo 6 verso 1 al verso 3 dice: hijos, obedezcan a sus padres, porque ustedes pertenecen al Señor, puesto que es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre. Este es el primer mandamiento que tiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? A ver si aquí hay alguien que lee Biblia. ¿Quién lo dijo? El apóstol Pablo. ¿Quién lo dijo? El apóstol Pablo. ¿Qué dijo Pablo? Pablo estaba enseñando la Torá. Pablo estaba enseñando la ley de Moisés, los 10 mandamientos. ¿Cómo pues dicen entonces que la ley quedó abolida? No, hermano, la ley sigue vigente. Y estas leyes nos rigen en nuestra vida diaria. ¿Por qué es que hoy en día los padres cristianos hemos perdido autoridad sobre nuestros hijos? Porque no tomamos la ley de Dios para aplicarla. Porque Dios nos dio autoridad como padres. Dios nos dio autoridad como padres. Gloria a Dios. Y la autoridad está aquí en la palabra de Dios. Aquí está la autoridad que Dios nos dio como padres. Porque hay muchos padres cristianos que sus hijos no los obedecen, que sus hijos no los respetan. Porque hay muchos padres cristianos que sus hijos se les va de la casa porque sus hijos no obedecieron reglas, no obedecieron mandamientos, no obedecieron lineamientos. ¿Por qué? Porque no nos sometemos a lo escrito en la palabra de Dios, a la ley de Dios, porque escuchamos: la ley de Dios quedó en el pasado, la ley quedó abolida. Entonces hoy no leemos la ley de Dios. Hoy queremos leer de Mateo para adelante. A veces hasta tenemos nuestra Biblia. ¿Y cuántos libros tiene su Biblia, hermano? El mío tiene 62. Ah, caray, el mío solo tiene 39. ¿Por qué será? O 27 más bien. El mío tiene 27. ¿Por qué? No sé. ¿De dónde empieza? De Mateo. No, hermano. La Biblia, la palabra de Dios, comienza de Génesis a Apocalipsis. Gloria a Dios. Y el mandamiento de Dios, la ley de Dios, es perfecta y es eterna. Entonces no hay razón por qué decir que la ley quedó abolida. Porque el mismo Jesús, el mismo Maestro dice: ustedes están invalidando la ley de Dios.
Lo que el maestro les está diciendo: ustedes están desobedeciendo la ley de Dios. Y mira que había una excusa grande, ¿eh? O sea, si ellos venían y le daban a Dios como ofrenda, los rabinos decían: bueno, ya le diste a Dios, y si no te queda para tus padres, está bien, no les des. Y eso fue lo que Jesús les dijo: ustedes están aceptando esta conducta del pueblo de Israel, y están aceptando esto, y lo que esto está pasando es que están desobedeciendo el quinto mandamiento. ¿Ve la importancia, hermanos? Amén. Entonces, honrar a los padres. Diga conmigo: honrar. ¿A qué tiene que ver con honrar? Y el mismo Jesús dijo, porque Jesús aquí está hablando de sostener, está hablando de darles a nuestros padres, de ver por las necesidades de nuestros padres. Aquí lo que está haciendo nuestro maestro es enseñar a su pueblo que había perdido ese mandamiento, que se les había olvidado la importancia de respetar a sus padres, la importancia de honrar a los padres. Por eso hoy en día tenemos que enseñarle a nuestros hijos que ellos tienen que honrar a sus padres. Y en esta iglesia así lo enseñaremos. Y en esta iglesia enseñaremos a nuestros hijos que tienen que honrar a sus padres económicamente. Cuando los hijos comiencen a laborar, cuando ellos comiencen a trabajar, ellos tienen que aprender que lo que ellos ganaron tienen que honrar a sus padres. Aunque no digan amén. Aquí dice que tienen que honrar a sus padres. Y es bonito, hermanos. Es bonito. Y es bonito cuando uno lo aprende como principio, porque cuando uno lo sabe, lo aprende desde niño, desde adolescente, desde joven. Hay jovencitos que a sus 12 años ya comienzan a salir a trabajar, y ya les dan su dinerito en el trabajo. ¿Qué tiene que hacer ese niño? A ver, hijo, tienes que honrar a tus padres. No, pero todavía se valen de sí mismos, ya no están viejitos y no, tienen que aprender a honrar a sus padres. ¿Quieres que te vaya bien? ¿Quieres que te vaya bien en la vida? Tienes que aprender a honrar a tus padres. Gloria a Dios. Lo que Jesús les está enseñando entonces es rescatar ese mandamiento de honrar a los padres. Algo que se había perdido y se había cambiado, y había una justificación ahí. Decían: bueno, si le damos a Dios, ya no le doy a mi padre, ya no le doy. Y Jesús le dijo: no. Ustedes están quebrantando el mandamiento directo de Dios, porque ese es un mandamiento directo. Diga conmigo: mandamiento directo. Hay mandamientos que son interpretados por los rabinos de Israel, pero hay mandamientos que son directos, y los 10 mandamientos entran dentro de los mandamientos directos, los que Dios los escribió con su dedo. Amén. Son mandamientos directos de Dios. Y cuidado, joven, cuidado con transgredir los mandamientos que son directos de Dios. Después no te quejes porque no te va bien. Después no se quejen de por qué les cuesta trabajo la escuela, de por qué les cuesta trabajo hacer las cosas. Amén. Dios ha establecido leyes, amén, de obediencia. Dios ha establecido leyes de honrar a los padres. La honra entonces es aplicable cuando nos ocupamos de nuestros padres. Cuando vemos cómo están, cuando están enfermos, los llevamos al doctor. No se preocupe, mamá, yo pago la consulta. No se preocupe, papá, yo pago la consulta. Eso es honrar a los padres. ¿Sabes por qué? Porque nuestros padres lo hicieron cuando nosotros éramos chiquitos.
Y esa es la interpretación de los rabinos de Israel. Lo que está haciendo el hijo es devolviendo lo que el padre hizo cuando el niño estaba en pañales, cuando le daba fiebre. Y allí iba el papá corriendo al doctor a las 2, 3 de la mañana, salía a la farmacia a comprar el medicamento para el niño, porque le dio fiebre. Que se le acabó la leche al niño, así sean a las 2, 3 de la mañana, el papá salía a comprar ese alimento para su hijo. Amén. Lo que los rabinos interpretan es lo que los padres hicieron por los hijos. Ahora los hijos lo tenemos que hacer hacia los padres. Amén. No es una carga, porque esto para muchos es una carga, pero esto es una obligación. Esto es ¿cómo les diré? A lo mejor ni siquiera una obligación. Es algo que nosotros tenemos que hacerlo, o tendríamos que hacerlo, por el hecho de que fueron nuestros padres, por el hecho de que ellos vieron cuando nosotros estábamos en esa necesidad. Pero hoy en día lamentablemente se ha perdido esto. Y he escuchado madres con dolor en su corazón. He escuchado aún palabras de los mismos jóvenes decir: pues ¿para qué me tuvo? Pues si le costó sufrir cuando yo era niño, ¿para qué me tuvo? Nadie le dijo que me tuviera. ¿Cuántos hemos escuchado eso? Pues ¿para qué me tuviste, mamá? Pues ¿para qué me tuviste? Y con eso nos quieren quitar de encima. Yo no te mandé que me trajeras al mundo. Ay, qué fuerte. Qué fuerte, ¿no? ¿Sí o no? Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Honrar. Honrar a los padres significa ocuparnos de ellos. Significa cuidar de ellos. Significa sostenerlos económicamente. Amén. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice: honrar. Cuando nosotros aplicamos esa honra a los padres, lo que nosotros estamos haciendo como hijos hacia nuestros padres es gratitud, agradecimiento por lo que ellos hicieron, cuando nosotros fuimos niños, cuando nosotros no dependíamos de nosotros mismos. Lo que estamos devolviendo hacia los padres es gratitud. ¿Por qué creen que este mandamiento es con promesa? Porque lo que tú das, vas a recibir. Fíjese, tiene lógica. Dice, es mejor dar que recibir. Este mandamiento es el primer mandamiento con promesa. Es el primer mandamiento que te dice: cuando tú recibes tu sueldo a la semana y apartas algo para tus papás, lo que tú das, esa acción que tú estás haciendo, es agradable a los ojos de Dios. Y te va a ir bien y serás de larga vida. Amén. Larga vida, hermanos. Yo entiendo que a los 80 años terminar nuestra vida bien, sanos y bien. Gloria a Dios. Si alguien quiere durar 120 como mi abuelita que está aquí, no está aquí, pero sí está aquí en Querétaro, bueno, eso ya es otra cosa, ¿verdad? Pero con llegar a los 80 años, una larga vida con salud y con la bendición de Dios, con eso tenemos. Esta es la promesa de honrar a los padres. Por eso
Por eso el rabino Saulo de Tarso, conocido como el apóstol Pablo, él enseñó este quinto mandamiento. Por eso yo puedo asegurar que Pablo enseñó que la ley de Dios seguía vigente, porque él enseñó tomó varios pasajes de la ley para aplicarlo en los tiempos de él. Y uno de ellos es Efesios capítulo 6 verso 1. Dice: hijos, obedezcan a sus padres, porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre. Y este es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida. Y esto tiene que ver lo que dice con Éxodo 20:12. Dice: honra a tu padre, Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre, entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra y que el Señor tu Dios te da. Esa es la promesa de Dios. Esa es la promesa de Dios. Amén. Si guardamos estos mandamientos de Dios en nuestra vida, si la aplicamos en nuestra vida, ve cómo todo tiene una relación, hermanos. Todo realmente es un círculo nada más. Gloria al Señor. Y todo va ligado con un mismo propósito, y es que nos vaya bien en esta vida, que nos vaya bien en la tierra. Si nosotros como padres no tomamos esta autoridad que Dios nos delega a nosotros, porque es una autoridad que Dios nos delega a nosotros, vamos a perder el respeto de nuestros hijos, y a su vez ellos también lo van a hacer con sus padres, y se va a repetir y se va a repetir, y eso es una maldición. Pero si nosotros como padres aplicamos la autoridad que Dios nos da como padres, y aunque nuestros hijos le hacen la boca así, ¿no le ha pasado? Hijo hace esto, ¿no? Parece que le retorcijó el estómago. Es natural en los hijos. ¿Por qué nos debe sorprender y por qué nos debe enojar? Es natural que ellos hagan ese gesto de que ¡ay, otra vez! ¡Otra vez! Es natural. Pero ¿qué tiene que hacer el papá? Hazlo, mijo. Te va a ir bien. Te conviene que lo hagas. Hazlo, mijo. Te va a ir bien. Cuando imponemos esa autoridad que Dios nos delega, amén, cuando imponemos esa autoridad, estamos educando de una manera correcta a nuestros hijos. Cuando imponemos esa autoridad como padres, estamos entrenándolos, según la interpretación de los sabios judíos, estamos entrenándolos para obedecer al Padre, al Creador. Estamos haciendo bien nuestro trabajo. Si tú ves que tu hijo te comienza a obedecer, te comienza a respetar, estoy haciendo bien mi trabajo. Porque aquel que me delegó la autoridad de padre, me dio esta autoridad de padre. Entonces, que mi hijo ahora me esté respetando, que mi hijo ahora me esté obedeciendo, estoy haciendo bien mi chamba. Y este hijo va a obedecer la autoridad divina. Amén. Y este hijo no se va a apartar del Señor. Y este hijo, cuando esté bigotón, no va a dejar el camino del Señor. Amén. ¿Por qué? Porque como padres hicimos bien nuestro trabajo. Bendito sea el Señor. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos quieren recuperar esa autoridad de padres? No va a llegar a la casa y agarrar el cinturón y decir, ahora sí soy su padre, ¿no? No va a llegar con
la vara de la corrección. Aunque la palabra de Dios dice que usemos la vara de corrección, cuando hay autoridad espiritual en nosotros no hace falta. Cuando hay autoridad de Dios en nosotros no hace falta. Cuando tú por la palabra de Dios asumes la responsabilidad de padre y tomas la autoridad, no hace falta. Amén. ¿Cuántos quieren esa autoridad de Dios? Dile: Señor, dame autoridad. Que cuando llegue con mi hijo diga: sí, papá. Sí, papá. Los que somos padres sabemos la importancia de educar a nuestros hijos. Los que son hijos deben de aprender a honrar a los padres, honrarlos, no olvidarse de ellos, no olvidarse de ellos. Hoy hablamos de estos dos temas que considero son importantes en nuestra vida, considero son importantes en la congregación, y la interpretación, ¿verdad?, de las escrituras respecto a estos dos mandamientos: honrar y respetar y obedecer a los padres. Amén. Padre que estás aquí, tú que quizás dices: mi hijo ya no me obedece, mis hijas ya no me obedecen, no sé qué pasó, pero he perdido esa autoridad. Hoy yo voy a invitarte que tú le digas a Dios: yo quiero recuperar esa autoridad que tú nos la delegaste, que tú nos diste. Yo quiero recuperar esa autoridad. Hijo, hija que estás aquí, que aunque eres joven, adolescente, y estás empezando tu vida y tu vida laboral, estás empezando a cobrar tus honorarios, honra a tus padres. Honra a tus padres económicamente, porque es el primer mandamiento con promesa. Tú sabes cuánto les vas a dar a tus padres, tú sabes con cuánto los vas a honrar. Dios te lo va a poner en tu corazón, pero hónralos, porque si tú lo haces, vas a ser bendecido, serás de larga vida. Hijas, quizás nosotros que somos padres y que aún tenemos nuestros padres, tenemos que honrar a nuestros padres, a nuestros viejos, a nuestros ancianos. Tenemos que honrarlos, devolver el favor que ellos hicieron cuando nosotros fuimos chiquitos, cuidarlos, atenderlos. Aleluya, aleluya. Dios quiere que lo hagas. Honra a tus padres, no los abandones, no los dejes, búscalos. Es importante que lo hagamos. Si aún tenemos a nuestros padres, busquen a sus padres, no los abandonemos, porque ese es un mandamiento con promesa. Aleluya. Cierra tus ojos y vamos a orar. Oh, bendito Dios, Padre, en esta hora, Señor, hemos recibido tu palabra, y yo creo, Padre, que tú nos has hablado. Yo lo creo, Señor, porque este hombre que está aquí no tiene palabra, no tiene nada que dar, porque yo soy un siervo inútil nada más, Señor. Pero yo creo que tú nos has hablado. Yo creo que has hablado al corazón de los niños, de los jóvenes. Has hablado al corazón de los padres en esta hora. Yo creo que así ha sido, Señor. Te doy gracias, Padre. Gracias, gracias, mi Dios. Gracias, Padre. Hoy te pedimos, Señor, como padres que somos, danos esa autoridad sobre nuestros hijos.
danos, Señor, esa autoridad sobre ellos. Lo que un día nos delegaste, la responsabilidad que nos diste, Padre, danos esa autoridad sobre ellos. Bendito Dios. No para causarles ira, no para causarles enojo, no, sino para dar y poner esa autoridad, Señor, de respeto, poner esa autoridad, Señor, de obediencia hacia nuestros hijos. Bendito Dios de Israel. Hoy te pedimos, Padre, si algún padre ahora ha estado perdiendo esa autoridad como padre, si los hijos, Señor, se han querido sobrepasar su autoridad en esta hora, Padre, yo te pido, Dios del cielo, que nos des esa autoridad como padres, según tu palabra, Señor. Oh Dios todopoderoso, nosotros podamos una vez más, Señor, aleluya, tener la autoridad sobre nuestros hijos. Aleluya, 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 aleluya. Yo te pido, Señor, que quites todo espíritu de ira, de contienda contra nuestros hijos. Quita todo espíritu de enojo, Señor, contra nuestros hijos, Padre. Oh Señor, y pon en nosotros esa autoridad apacible, esa autoridad amorosa. Oh Padre, danos esa autoridad hacia nuestros hijos de esa manera. Oh Dios, ayúdanos, Señor, a educarlos, Padre, conforme a tu voluntad. Bendito Dios de Israel. Oh, te doy gracias, bendito Dios. Gracias, Padre celestial. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Oh, toda la gloria es para ti, Señor, y la honra es para ti, Padre. Y te damos gracias. Hoy te pido por los hijos, por los jóvenes, por los adolescentes, Padre, que aprendan a honrar a sus padres. Que ellos aprendan la importancia, Señor, de apoyar a sus padres económicamente, de acuerdo a lo que dice tu palabra, oh Padre eterno. Oh Dios, ayúdanos a honrar a nuestros padres. Aleluya. En tus manos entrego cada corazón de cada joven, de cada jovencita. Oh Padre, en tus manos te entrego, Señor, a cada uno de mis hermanos que tienen aún sus padres. Bendito Dios de Israel. Aleluya. Ayúdanos a honrar a nuestros padres, Señor, ayudándolos, apoyándolos, a ver por ellos, Padre, apoyándolos económicamente. Ayúdanos, Señor, nosotros que tenemos la fuerza para trabajar, que aún estamos activos laboralmente, Padre, ayúdanos para que nuestros hijos puedan ser bendecidos, Señor. Oh bendito Dios de Israel. Aleluya. Gracias, gracias. Gracias. Pon ese espíritu dentro de nosotros, Señor, de obediencia. Pon ese espíritu dentro de nosotros, Padre, de obedecer este mandamiento, de honrar a nuestros padres, Señor, porque eso trae bendición a nuestra vida. Eso trae bendición a nosotros, Señor, y no ser una carga para nuestros padres. Bendito Dios, porque cuántos, Señor, los padres aún viven con una carga por sus hijos, de mantenerlos, de sostenerlos, Padre, y aún ya siendo grandes. Oh bendito Dios, cuando debería ser lo contrario, Señor. Ayúdanos a valorar a nuestros padres. Ayúdanos a ver por ellos y sostenerlos económicamente. Ayúdanos a honrarlos como dice en tu palabra. Oh Padre, yo te pido, Señor, por esta juventud, Señor, por estos niños, bendito Dios, Padre, para que ellos aprendan desde temprana edad honrar a sus padres. Desde ahora aprendan la importancia, aleluya, de honrarlos. Gracias, 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 bendito Dios. Oh, te alabamos. Aleluya, gracias. Amén. Fuimos liberados. Aleluya. De ataduras. Somos los hijos y las hijas. Cantaremos libres.
nuestras manos al cielo. Aleluya. ¿Cuántos creen que Dios les habló en esta hora? Los que creen que Dios les haya hablado en esta hora, voy a pedir que levanten sus manos al cielo, que fue Dios el que habló a su vida, no yo, sino los que creen con todo su corazón que fue Dios el que le habló. Los que están en casa, los que creen que fue Dios el que les habló a su vida, a su corazón, vamos a levantar nuestras manos y vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración. Aleluya. Quiero que repita conmigo esta oración. Repita conmigo. Padre eterno, creador del cielo y la tierra, tú nos diste estos mandamientos. Repita conmigo. Tú nos diste estos mandamientos para obedecerlos. Ayúdame a obedecerlos. Ayúdame a ponerlos por obra. Quiero obedecerlos. Quiero respetarlos. Quiero obedecer a mis padres. Quiero respetar a mis padres. Quiero honrar a mis padres. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Libres, 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 libres. Aleluya. Amén. Denle esa ofrenda de palmas más fuerte al Señor. Aleluya. Gloria. Amén. Quiero estar cerca, contigo a mi lado. El cielo es real y muerte no hay. Quiero oír las voces de ángeles santos cantando una voz. Aleluya, santo, santo, poderoso, gran yo soy. Eres digno como nadie, poderoso, gran yo soy. Yo quiero estar cerca de tu corazón, tú que amas al mundo, no la confusión, ver los huesos secos con vida otra vez, cantando una
huyente al oír el nombre del Rey de Majestad. No hay poder infernal que pueda soportar el poder y la presencia de el gran yo soy, gran yo soy, gran yo soy, el gran yo soy. sí Señor, Gran yo soy. gran yo soy, aleluya, santo, santo, Dios poderoso, Gran yo soy. alabamos. Que eres digno como nadie, poderoso, gran yo soy, gran yo soy, Gran yo soy, gran yo soy. Si tienes libertad, démosle otra ofrenda de palmas al gran yo soy. Dios bendiga a estos jóvenes. Dios bendiga porque son jóvenes que prefirieron estar aquí en la presencia de Dios, adorando a Dios, que perdiendo su tiempo allá afuera. ¿Cuántos los bendecimos allá? Amén. Y hoy bendigo a mi hijo Isaac. Mi hijo Isaac es el del piano de allá, el que toca más bonito del grupo. Ese es mi hijo. Le doy gracias al Creador porque me permite estar en este altar con mi hijo. Es una bendición muy grande, muy grande. Bendigo su vida. Yo sé que él va a ser de grande bendición. Pues vamos a dar gracias a Dios en esta hora, antes de que comencemos a chillar. Vamos a dar gracias a Dios. Vamos a dar gracias a Dios por este culto, por esta reunión. ¿Cuántos fueron bendecidos? ¿Cuántos fueron regañados? Y se vale ser sincero también. Se vale. Pero si los regañaron, allá dígale de arriba, dígale, ¿qué pasó? Amén. Pero a veces hace falta ese jaloncito de oreja, ¿verdad? A veces hace falta. Vamos a darle gracias a Dios por este día, por esta reunión, por este lugar, por su presencia. Yo quiero agradecerles a cada uno de ustedes por estar aquí. Ya hacía tiempo que no se veía la iglesia así, casi llena, ¿verdad? Pero pues las circunstancias que vivimos pues no se podía. Pero primeramente Dios, ya veremos la iglesia así una vez más, en su máximo esplendor, para la gloria de Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Amén. Saludamos a todos los que nos están siguiendo por la transmisión. No sé si ya se cortó la transmisión. Seguimos en línea. ¿Cómo le decimos a los hermanos? ¿Se escuchó 2 o 3? ¿Cómo le decimos a los hermanos? No, que vengan. Que vengan. ¿Cómo les decimos? Que vengan a vivir una experiencia en la presencia de Dios, ¿verdad? Bueno, los bendecimos y les amamos también en el amor de Cristo. Y vamos a orar en esta hora para quedar despedidos. Y vamos a orar por la ofrenda. ¿Cuántos traen su ofrenda?
Bueno, vamos a orar por esa ofrenda. Y si alguien no trae ofrenda, que no se preocupe. Si algo a veces no necesita.